Bueno, regresamos con Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana. Transparencia Mexicana siendo una organización de la sociedad civil hoy tan en boga por el rechazo del presidente a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Ustedes que han hecho tanto, de verdad, Eduardo. Gracias, Leo. No, en serio, impresionante. Y yo estoy convencido de que si llegó López Obrador al poder es gracias en parte a la actuación de varias ONGs, pero no te invité para eso. No, yo sé. No te invité. Seguiré ejerciendo mi derecho ciudadano, nada más, el primero constitucional. Así es, y yo sé que lo harás y lo harás muy bien. Pero a ver, Eduardo, te invité para hablar de conflictos de interés a raíz de lo que ocurrió esta semana, donde la Secretaría de la Función Pública, junto con el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, acusan al director de la Comisión de Regulación de Energía de posible conflicto de interés enfrente de la televisión, junto al presidente ahí. Quería tu opinión al respecto. Bueno, creo que sí. Siendo tú un experto en esta materia de conflictos de interés, ¿no? Pues espero no tenerlos, pero sí conocer la materia. No, sí, claro. Mira, Leo, creo que tenemos que hacer un rápido recuento de cómo hemos llegado a esta conversación. Sí. El tema de conflicto de interés o de intereses claramente no ha sido comprendido a cabalidad por la clase política mexicana. Ahí tropezó el presidente Peña. Nuevamente se pone en la palestra pública el tema de conflicto de intereses y la verdad es que no lo entendemos ni como gobierno ni como sociedad. A ver, entonces ayúdanos a entenderlo. Primer asunto, Eduardo. No es corrupción. Sí. Estar en una situación de potencial conflicto de intereses te pone en una situación que puede ser, en el peor de los casos, un asunto de naturaleza, una infracción administrativa que es sancionable y que hemos pedido como sociedad civil por años que se sancione. Pero cuando uno no puede vivir en conflicto de intereses, ¿no? Cuando se consuma un intercambio entre un servidor público y un particular para obtener un beneficio privado, cualquiera de los dos o uno de los dos, ya estamos en presencia de cohecho y es otra conversación. Ahí sí es corrupción. Entonces, eso es corrupción. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos porque si no vamos a meter en el gran paquete de los conceptos de corrupción un asunto que es un riesgo que hay que evitar y controlar. Déjame ponerlo en un ejemplo. El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, es dueño de una casa de bolsa, de Vector, sí, ¿no? Si mañana el gobierno le diera un contrato a esta casa de bolsa para colocar deuda o lo que sea, por la actuación del jefe de la oficina de la presidencia, pues hay un conflicto de interés, pero también sí sería un acto de corrupción, ¿se podría decir? Si hay Digo, y no estoy diciendo que sea el caso, nada más lo estoy poniendo como ejemplo de alguien que me viene a la mente ahorita, ¿no? Es un muy buen ejemplo. Sí. Primero, ¿dónde está el potencial? El potencial conflicto de intereses está en el que el servidor público tiene intereses económicos en una casa de bolsa y todas las decisiones que estén vinculadas con esa materia lo ponen en una situación potencial de conflicto de intereses. Correcto. Entonces, por ejemplo, si él propusiera dentro del equipo de la presidencia regulación que favorece al sector bolsero, estaría en potencial conflicto de intereses, ¿no? Entonces, lo interesante del conflicto de intereses es que tiene que ver con una decisión pública o una función que desempeñas dentro del Estado. Pero se consuma o no cuando decides. Es decir, en el momento en el que Alfonso Romo se metiera en temas de regulación de la bolsa, estaría entrando a una zona de conflicto de intereses, independientemente si le dan un contrato o no. ¿Por qué? Porque su decisión puede afectarlo. El caso que siempre pongo es el caso del presidente Piñeira. El presidente Piñeira es dueño o accionista mayoritario de la aerolínea más grande de Chile y una de las más grandes de América Latina. En su carácter de presidente tiene que quedar aislado de todas y cada una de las decisiones que lleva la aeronáutica civil en el caso del gobierno de Chile, porque cuando él diga, oiga, no me gusta esta regulación, pues sí, como empresario, pues entonces estaría trastocando todo el régimen legal e institucional. Ahí chileno. Tiene un posible conflicto de interés el presidente Piñeira. Y entonces, ¿cómo lo administra? Lo que dice, primero lo informa a la opinión pública. Lo hace público. No es un asunto velado. Todo mundo sabe cuáles son los intereses que tiene y hay distintos mecanismos. El que escogió Piñeira fue decir, las acciones que tengo en esta empresa durante el periodo que sea presidente
no las voy a administrar directamente, ¿no? Porque es imposible que el presidente no opine sobre temas de aeronáutica civil en alguna conversación de gabinete. Entonces se crea un fideicomiso ciego que administra, eso quiere decir que el presidente no sabe cómo se están administrando sus acciones durante todo el periodo presidencial. Pongo este ejemplo, pero te podría poner otro en el Congreso. Como venimos de un régimen de partido único, el que tiene más potenciales conflictos de interés preside las comisiones correspondientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el líder de la Cámara de Autotransporte resulta que preside la Cámara de Transporte de la Cámara de Diputados. No, te doy otro ejemplo que tengo muy presente. El presidente de la Comisión de Energía, el senador por Coahuila, es dueño de mineras de carbón. Eso por pasa ejemplo, todos los días en el Congreso. Sí. Entonces, o sea, tiene un potencial conflicto de interés. Entonces tendría que decir, oiga, yo, la verdad es que si me meto a definir una regla que afecte al sector minero o que afecta indirectamente por el sector energético a las minas, pues por supuesto que me beneficio o me perjudico. En esa medida debo de quedar excluido de las decisiones que tengan que ver con este tema. Son muy contados, Leo, los casos en los que un servidor público ha manejado bien el potencial conflicto de intereses. Yo recuerdo uno del ministro, siendo ministro José Ramón Cosío, en el que él como académico había hecho un estudio de un tema que se estaba litigando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y desde el momento en que entró el procedimiento y parecía que podía llegar a la Corte, dijo, yo no puedo saber de este tema, por favor pónganme una muralla de información, yo no puedo conocer del asunto y no podría ser objetivo al momento de decidir. Déjame regresar al tema de lo ocurrido esta semana con la acusación muy severa que le hace la secretaria de la Función Pública, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, enfrente del presidente al presidente de la Comisión de Regulación de Energía. Creo que se ha hablado en serio, Leo, de la presunción de inocencia y es un tema que no hay que olvidar. No solo es el debido proceso. Primero que nada, el señor García Alcocer lo dijo que tenía ese potencial conflicto de interés en su declaración de conflicto de interés, que la hizo pública, por cierto. Y dijo, ahí tengo unos parientes lejanos, pero todavía en cuarto grado, que tienen intereses en la industria energética, ¿no? Y lo que tendría que probar quien lo acusa es si compartió información privilegiada, si hubo alguna relación de quid pro quo, ¿no? De un intercambio de beneficios. Eso es bien difícil de establecer y de probar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tendría que acreditar. Y no solo si tenía un potencial conflicto de intereses o no, porque todos tenemos potenciales conflictos de interés dependiendo de lo que hagamos o decidimos, ¿no? Si el día de mañana yo tengo que decidir sobre un asunto que afecta la vida de mi familia, pues seguramente tendría que informarlo y decir, oigan, saben que en este tema no me puedo meter porque tengo un familiar que trabaja en un museo, ¿no? Y la verdad es que no puedo manejarlo así. Es más, Transparencia Mexicana, por ejemplo, en los momentos en los que alguno de nuestros consejeros tiene relación directa o con una empresa o con una persona en alguno de los lugares donde estamos trabajando, suspendemos nuestro trabajo en esa área, ¿no? Por posible conflicto de interés. Para prevenir y evitar que el posible conflicto de interés se consume, se convierta en conflicto de interés y entonces sí en una posible irregularidad. Ahora, seguramente escuchaste todos los alegatos en contra del presidente de la CRE. ¿Te parecieron convincentes? ¿Te parecieron pues como especulaciones? En fin, digo, porque se ha hablado del linchamiento mediático, aquí lo platicamos en la primera mesa. ¿Cuál es tu postura al respecto? Mira, lo primero es la presunción de inocencia. Si a un mexicano o una mexicana se le acusa de algo, no se le puede juzgar públicamente hasta que se establezcan los elementos en los que se prueba su culpabilidad en un posible delito y además depende del delito. Si se le acusa de un tema de lavado de dinero, cosa que se insinúa, ¿no? Gravísimo, es de cárcel, es un juez el que tiene que determinar si hay o no hay condiciones para hablar de lavado de dinero. Si se le está acusando, yo no lo sé, no queda claro de lo que se describe en la rueda de prensa, del uso, por ejemplo, de información privilegiada para compartirlo con estos familiares o amigos de manera muy relajada en una cena o de manera estructurada a través de un documento, pues se tiene que establecer qué información se le entregó, en qué momento y para qué decisión del Estado.
Y creo que lo que no queda claro por ningún lado, Leo, es qué fue lo que decidió él. A mí no me queda claro de lo que se ha expresado. ¿Qué es lo que decidió él que lo puso en una situación de conflicto de intereses y no de potencial conflicto de interés? Esa es para mí la gran pregunta. ¿Qué fue lo que decidió? Él entregó un permiso, es un órgano colegiado, era el único que participaba de la decisión, le pidió un subalterno. Sí. ¿Cuál es el hecho? O sea, de que tenía posibles conflictos de interés, los tenía porque él mismo lo declaró. Exacto. De que haya incurrido ya en un acto donde hubo un hecho que favoreció a esos intereses que él mismo declaró, eso es lo que no queda claro. Y eso es lo que tendría que probar la Secretaría de la Función Pública, que es quien lo acusa, y entonces no determinar si tenía posible conflicto de interés. Eso todos tenemos posibles conflictos de interés. Ya me quedó claro. Muy bien. Gracias, Eduardo. Gracias Eduardo Bojorquez, por haber venido. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.